Yo fíjate que no creo que las utopías sean realidades no realizadas, son realidades que tardan más tiempo en realizarse. La llegada contemporánea de todos estos discursos de odio, de la xenofobia, del racismo. O que la crianza y el juego infantil en cierto momento han sucedido en la calle. Existen 300 en el mundo y hace 44 años que Medellín no vuelve a tener ese episodio importantísimo para el arte contemporáneo. Medellín y Antioquia se han unido para desarrollar sería la quinta Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín. Una bienal es una plataforma que se hace cada 2 años, como el mismo nombre lo dice, y es la plataforma a la que cualquier artista o arquitecto o director de cine puede aspirar, porque existen muchísimas bienales en el mundo, ¿no? Soy Lucrecia Piedrahita, soy arquitecta, curadora de arte y hoy estoy al frente de la curaduría de la Bienal Internacional de Arte, organizada directamente por el ICPA con el secretario de Cultura del departamento, Roberto Rabi. Para mí es muy importante este encuentro con ustedes, primero porque he sido profesora acá, egresada de acá, y pues porque me interesa muchísimo que ustedes escuchen, este público que hoy está acá, escuchen el pensamiento espacial y creativo de una figura como Izaskun. Izaskun es la primera invitada que llega a la Bienal, inauguraremos el 2 de octubre y cerramos el 25 de noviembre, pero vamos a tener la oportunidad de ver rotar por este campus los árboles solares. Los árboles solares son los diseños que hizo Izaskun para la Bienal y que la Universidad Pontificia Bolivariana nos está apoyando también como otro espacio embajador, así como lo dice AFIT. A Natalia, muchísimas gracias por esta invitación. Qué bueno ese laboratorio de pensamiento que ustedes tienen desde Urban, y quiero entonces invitarlos de manera muy especial a que durante esos 2 meses se acerquen a las sedes expositivas. Nosotros vamos a estar en el edificio Coltabaco, yo creo que lo identifican, estamos muy cerca, ese edificio moderno de conservación, 18.000 metros cuadrados. Medellín nunca había tenido unos espacios expositivos como estos que ustedes van a poder encontrar allí. Estaremos en el Museo de Antioquia, en el Palacio de la Cultura y en el Parque de Artes y Oficios que está en Bello, es decir, tomamos el metro y el metro nos lleva a estos lugares que como curadora e integrante del grupo de curadores me interesaba que se rompiera la idea del cubo blanco, porque una bienal lo que expone es el pensamiento del artista. Entonces para mí era importante que ustedes se encuentren con una escala, con una inmersión y con un acercamiento distinto a lo que vamos a tener en la Bienal. Entonces, agradeciéndole también a mi Universidad de AFID y a Natalia, pues quiero presentarles quién es Izaskun Chinchilla. Izaskun es catedrática de práctica arquitectónica en el University College en Londres, miembro honorífico extranjero del Royal Institute for British Architects, catedrática invitada a la Universidad de Hong Kong. Desde el 2001 dirige su propio estudio, Izaskun Chinchilla Architects, especializado en abordar problemas sociales, ecológicos y culturales complejos desde la disciplina arquitectónica urbana y el diseño. Ha trabajado en destinos internacionales como Corea, Italia, Reino Unido, España, México y obviamente Colombia. Tiene en su haber más de 60 premios internacionales, 300 publicaciones y su libro La ciudad de los cuidados, publicado en el 2020, se ha consolidado como un referente para el diseño urbano inclusivo y la comprensión de que el bienestar urbano puede ser parte de la prosperidad social. Entonces, démosle la bienvenida a Izaskun y muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, muy buenos días, muchas gracias Lucrecia por hacer la presentación. Entonces, bienvenidos a la grabación del podcast La Línea Amarilla, que es el podcast del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad de AFIT. Ya Lucrecia presentó a Izaskun. Para nosotros esta es una grabación muy especial, no solo por contar con su presencia, que es un referente muy admirable en el tema de cuidados y ciudad, sino que también es una oportunidad para continuar con esa invitación que siempre hace Urban, y de sostener conversaciones o proponer conversaciones y nuevas perspectivas. Entonces, mi nombre es Natalie Montoya Restrepo, yo soy abogada y geógrafa y voy a estar acompañando a Izaskun en este espacio. Quisiera empezar presentando el espacio desde donde estamos grabando el podcast. Este espacio es una exposición que hace parte, una exposición llamada Doméstico,
y es una propuesta para articular el tema de los saberes ancestrales, lo doméstico y la sostenibilidad. Es una invitación a 23 artistas del país y una alianza especial con artistas del papel de una fundación de Barichara, así que muchísimas gracias a este espacio por acogernos. Entonces, con ese pretexto quisiera conversar y quisiera empezar a conversar con Izaskun acerca de eso, precisamente de lo doméstico, de la perspectiva del cuidado. Entonces, ese es precisamente el tema que articula tu trabajo. Entonces, quisiera que nos contaras qué es la perspectiva del cuidado y cómo esa perspectiva del cuidado propone o hace una propuesta distinta de la relación entre lo público y lo privado. Izaskun, bienvenida. Muchísimas gracias, bueno, tanto a EFIT, a Urban, como a la Gobernación y a la Bienal, que han hecho posible que yo esté aquí este mes, conociendo mejor Medellín y conociendo mejor a las personas que habéis construido Medellín conjuntamente. En el libro de la ciudad de los cuidados, yo partía de una reflexión que he conseguido poder desarrollar posteriormente en diferentes proyectos y trabajos de investigación, que tenía que ver con la idea de que como sociedad hemos dedicado una enorme cantidad de recursos a regular los aspectos productivos de nuestros entornos públicos. Luego pasaremos a lo privado, ¿no? Todas las ciudades cuentan con regulaciones y normativas sobre dónde se deben hacer las actividades de fabricación, de comercio, de logística, con horarios para los repartos de mercancías, incluso con normativa sobre dónde se puede colocar la publicidad. En general, hemos decidido que los aspectos productivos de las ciudades, de la esfera pública, son objeto de reflexión, dedicamos tiempo, dedicamos inversión económica, los políticos, los alcaldes discuten sobre ello y eso se consolida en una regulación. En general, sobre los cuidados, no hemos entendido que era necesario hacer esa inversión social y pública. Y hay muy pocas ciudades en el mundo que tengan regulaciones y que hayan dedicado un esfuerzo público al debate sobre si tenemos derecho a beber agua limpia proporcionada por restaurantes o comercios que invaden la vía pública, si tenemos derecho al descanso en el espacio público. Cuando hay alguna ciudad que tiene una normativa sobre el descanso en el espacio público, suele ser para prohibirlo, no para protegerlo. O sobre si debe haber una regulación, por ejemplo, que proteja la lactancia, el cambio de pañales o el encuentro de sombra para los mayores en un determinado radio, ¿no? En general, no hemos entendido que las ciudades requiriesen de un debate, una inversión de tiempo, una inversión económica. Eso ha segregado, efectivamente, todas las actividades vinculadas al cuidado, normalmente a la esfera de lo privado y normalmente al entorno doméstico. Así que el entorno doméstico es el que ahora mismo ve dónde se cambian los pañales, dónde se produce la lactancia, dónde se produce la crianza, dónde se cura la enfermedad, donde, no sé, tenemos la confianza de expresar nuestras angustias y nuestros miedos, siempre es en el recinto interior y normalmente en la esfera doméstica. Si hacemos una pequeña mirada al pasado y en las conferencias que he tenido oportunidad de dar, he intentado dar unas pinceladas sobre estos temas, no siempre ha sido así. Y ayer recorríamos, por ejemplo, cuadros, grabados, que nos hacen ver que en el espacio público ha habido un momento en el que hemos salido a la calle, por ejemplo, para curarnos las enfermedades respiratorias, o que la crianza y el juego infantil en cierto momento han sucedido en la calle. Y era una responsabilidad colectiva el cuidar y el velar por la seguridad y el disfrute de ese colectivo de niños, ¿no? Seguimos viendo pueblitos en Río Negro, en la zona rural, donde el cuidado de la infancia es casi un cuidado colectivo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante entender que lo doméstico, como cuenta esta bonita exposición que tenemos detrás, sigue siendo la escuela del espacio de cuidado, pero que sería muy importante que la responsabilidad del cuidado no recaiga sobre las familias o sobre las madres o sobre, digamos, el índole individual o privado, porque evidentemente cuestiones vinculadas al cuidado generan oportunidades de desarrollo y prosperidad que son colectivas y debemos volver a traer a lo colectivo ese debate y esa inversión sobre el cuidado. Izaskun, me parece muy bonito eso que dices de que lo doméstico sigue siendo la escuela del cuidado. Ahorita hablabas de las regulaciones acerca de la ciudad. Quisiera que nos trajeras algunos ejemplos actuales de cómo se espacializa ese cuidado en lo público
me parece también como muy particular esa perspectiva tuya de que en realidad lo que estamos haciendo ahora es volviendo a una época donde lo doméstico aparecía en lo público, pero quisiera ver cómo se espacializa en la ciudad, y ahí hay una apuesta detrás en la que quisiera que profundizaras, y es en la desfamiliarización y de la desprivatización de los cuidados, es decir, cómo se expresa eso en la ciudad, cómo desfamiliarizamos los cuidados y convertimos los cuidados en un asunto público, y eso cómo se ve expresado concretamente en las ciudades. Sí. Me pides ejemplos actuales, yo voy a intentar tener una pequeña perspectiva histórica, si me permites. No nos tenemos tampoco que... Bueno, en algunas cosas nos podríamos remontar, pero digamos que hubo un tiempo y yo un ejercicio que pido mucho en los doctorados sobre estudios urbanos a los estudiantes es investigar sobre lo que llamo arqueología del bienestar y sobre las épocas doradas de las ciudades. Y son dos ejercicios que me gustaría traer a colación en la respuesta, porque creo que han arrojado a lo largo de estos últimos años de investigación bastantes evidencias, ¿no? Yo les pido a los estudiantes, arqueología de los cuidados es encontrar esas imágenes que narran. Por ejemplo, ayer veíamos un cuadro maravilloso de Bruegel que muestra, en teoría, el nacimiento de la Virgen, un parto en el Amberes del 16, ¿no? Y reflexionábamos sobre cómo había 7 mujeres que eran vecinas que atendían a la parturienta. Teóricamente era la Virgen, pero lo que ilustra ese cuadro es cómo se producía un parto en ese momento, ¿no? Y las vecinas entendían que el nacimiento de un niño era un momento tan importante para la comunidad que requería de una asistencia colectiva. Tenemos otro ejemplo en esa narrativa, en esa investigación que yo llamo la época de Doradas de las ciudades, que a mí me gusta mucho traer a colación, que es el Hospital de la Maternidad de Barcelona. Es un hospital que se abre con el modernismo catalán, que todo el mundo tiene en la cabeza. El modernismo catalán es un momento que la industria de Barcelona se desarrolla enormemente, es un momento de prosperidad económica y de prosperidad cultural, donde el modernismo con Gaudí, con Puig i Cadafalch, con otros arquitectos, de repente genera una nueva imagen renovada de lo urbano, ¿no? Si nos fijamos particularmente en el Hospital de la Maternidad, es un hospital, el primer hospital de pabellones, uno de los primeros de Europa, el primero en España, un hospital donde se entiende que el bienestar en torno a un jardín de pabellones diferentes es muy importante, y donde por primera vez un ayuntamiento decide que la lactancia materna de niños expósitos, niños cuya mamá ha muerto en el parto, es una responsabilidad municipal. Dan lactancia materna con un banco de leche donada, y eso multiplica la esperanza de vida casi 10 años respecto al resto del territorio español. Para mí, y esta es un poco la investigación que yo llevo bastante tiempo haciendo, las ciudades que han sabido acompasar ese impulso económico, un boom comercial, con transformar eso en equipamientos que impulsan la calidad de vida, la salud y el bienestar, han convertido la riqueza en prosperidad. Es decir, la riqueza se puede concentrar en unas poquitas manos, comerciantes, empresarios que han sido visionarios. La prosperidad implica una modificación de la estructura de base de la pirámide poblacional. Implica evoluciones en el sistema organizativo, en la esperanza de vida y lo que llamamos biociudadanía, una mejora real en los cuerpos de los ciudadanos que están habitando la ciudad. Los momentos en los que eso hemos conseguido que sucediera son momentos de gran evolución, ¿no? Otro ejemplo que a mí me encanta es el Macao del 16, donde algunos comerciantes portugueses llegan a China y llegan sin mujeres y se casan como con unas chinas cristianizadas, eran chavalas de 16 años, es un poco triste, pero bueno, la historia ha sido así. Y les piden a las chinas que cocinen como cocinaban ellos en Portugal, ¿no? Y le dicen salchichas, y las chinas no tienen salchichas, y las hacen con soja, ¿no? Y de repente se produce la primera cocina de fusión, y ese es el gran motor de, ahora mismo Macao es una de las ciudades creativas en cocina de la UNESCO, y ha sido uno de los grandes motores de desarrollo de la ciudad. Ese momento íntimo en el que las ciudades dejaron que esa escuela doméstica se trasladara a los mercados, a la estructura del comercio en el espacio público, ¿no? ¿Cómo hemos visto en los años recientes que esto ha tenido lugar? Pues ustedes son una de las ciudades emblemáticas de esto, ¿no? Yo creo que hay una década, al principio de los 2000, en Medellín,
bueno, con una figura tan importante como Santiago Fajardo, donde se empieza a entender que abrir espacio público asociado a un equipamiento público, ¿no? Plaza de los Deseos, con Parque Explora, Planetario, Jardín Botánico, de repente esa asociación entre espacio público, equipamiento público, empieza a dar un multicentro a cada uno de estos distritos y estos barrios con tanta identidad que ustedes tienen en la ciudad, ¿no? Esa traducción a un modelo de multicentro, un modelo disperso territorialmente, con una inversión económica bien fragmentada, pues ha generado evidentemente una de las revoluciones urbanas más estudiadas en las últimas 2 décadas, ¿no? Entonces, bueno, creo que son una de las mejores escuelas de urbanismo. Evidentemente les queda mucho por hacer, pero es una primera forma de comenzar esa espacialización que me reclamas, ¿no? Yo creo que una buena escena de lo colectivo tiene que estar apoyada por una buena red de espacios públicos bien conectados entre sí, que implican una cierta continuidad y que tienen la apoyatura de equipamientos públicos asociados, ¿no? Izaskun, digamos que tu respuesta es bastante provocadora, ¿cierto? Cuando hablas de esto de la arqueología del bienestar, pones unos referentes concretos, por eso me lleva tal vez a preguntarte por no los referentes, es decir, esta es como la pregunta contraria a la primera y es como eso que se quedó en utopía. Es decir, pienso en, por ejemplo, la utopía de las feministas materialistas en los Estados Unidos en los 60 y en los 70, a propósito de la traducción de Dolores Hayden. Entonces recuerdo un titular de prensa que decía algo así como si una cocina puede transformar la ciudad. Entonces quisiera que nos fuéramos un poco a las utopías, pero en esas utopías hacer esa conexión de la escala del espacio público a la vivienda. Uh-huh. Bueno, yo he sufrido mucho el término utopía, porque he tenido desde compañeros que cuando yo ganaba un concurso le decían a la administración, no, es una chica que le interesa más la teoría que la práctica, y no, a mí me interesa muchísimo la práctica, por eso hago concursos, ¿no? Entonces esa cosa de la etiqueta de utópico para mí ha sido muy complicada de combatir. Yo fíjate que no creo que las utopías sean realidades no realizadas, son realidades que tardan más tiempo en realizarse. Pero si uno mira históricamente, bueno, pues los grandes pensamientos utópicos, pues por ejemplo el pensamiento de los falansterios, donde se pensaba que la maquinaria productiva de una empresa era fundamentalmente su mano de obra y que invertir en el bienestar y en la formación de esa mano de obra era el mayor proyecto social de rentabilidad de las empresas, eso que se pensó como una utopía en el siglo XVIII resulta ser el pensamiento básico de la revolución de los sistemas de bienestar de las ITT, ¿no? De Google, Facebook, etcétera, etcétera. No era una utopía, era un proyecto cuya realización requería 2 siglos de reorganización social, ¿no? Por eso no creo que Dolores Hayden fuera utópica, creo que estamos en el proceso de realización de lo que Jane Jacobs, Dolores y otras pensadoras, también toda la teoría de ciudad de género de la Viena de los 70, que ayer también discutíamos en la Nacional, estamos viviendo el escenario de esa consolidación de pensamiento, ¿no? Yo hablaba ayer, por ejemplo, de el pensamiento de Carlos González, que ha sido a quien hemos identificado bajo el titular de la ciudad de los 15 minutos, versus el estudio de movilidad de la Viena de los 70, la movilidad vinculada a los cuidados. En Viena en los años 70 se hace un estudio que dice, en general, la movilidad productiva es una movilidad muy caracterizada, muy estructurada y muy pendular. Uno va de la casa al trabajo, todos los días, de lunes a viernes, ¿no? A la misma hora. Y normalmente muy sincrónica, todo el mundo va a la misma hora y sale a la misma hora. La movilidad vinculada al cuidado, muy tipificada por estas urbanistas de Viena de los 70, es una movilidad mucho más caótica y mucho más en estructura de nube. Las madres que también eran hijas de personas que requerían cuidados y además eran trabajadoras, hacían movimientos como llevo a la niña a la guardería, llevo al mayor al colegio, compro fruta para mi madre, se la suba rápidamente a casa, voy 4 horas a trabajar, pero me han permitido flexibilidad horaria, doy de comer a los niños, vuelvo al trabajo 3 horas por la tarde, pero justo esta tarde tengo que llevar a mi madre al ambulatorio y a la niña a una prueba médica, y modificaban muchísimo los itinerarios diarios y utilizaban en ese momento hasta 8 veces más el transporte público. Sigue habiendo casi en muchas ciudades del mundo, y no estoy hablando de
el mundo que consideramos en desarrollo. Estoy hablando de ciudades como Frankfurt, donde todavía el hombre conduce casi o el doble de millas que las mujeres. Estoy hablando de propiedad de los vehículos privados, en general todavía en manos fundamentalmente de hombres. Entonces hay una caracterización del movimiento vinculado al cuidado que apoya mucho más o que por primera vez visibiliza esa necesidad de tener todo lo que necesitamos en la semana: un supermercado, una biblioteca, un centro de formación, una guardería, un pequeño centro de salud, un área de trabajo, la flexibilidad horaria como un gran configurador del bienestar social. Y eso se tipifica precisamente a través de comprender los cuidados, no a través de comprender el sistema productivo de la ciudad. Carlos evidentemente comprende que eso hay que extrapolarlo también al funcionamiento de las empresas y genera ese gran titular de la ciudad de los 15 minutos. Pero, de nuevo, es un pensamiento que comienza en los años 70 por unas mujeres que parecen utópicas, que se va consolidando en un sistema organizativo que necesita un perfeccionamiento y un consenso social. Y por eso tarda más en producirse, porque ayer lo hablábamos, en general en los estudios de mujeres hay una mayor presencia de vocaciones sociales. Entonces muchas veces nos dicen: sois utópicas, porque estamos hablando de cosas que requieren de ese consenso y de esa orquestación social, tardan más en producirse, pero no son utópicas, son fundamentalmente materiales. Hablar de una cocina es muy material, está muy lejos de las ideas abstractas, de la utopía política. Y sin embargo nos llevan a ese rango de la utopía también un poco por desarticular los discursos femeninos que, como sabemos, han sido sistemáticamente invisibilizados por el pensamiento patriarcal. Izaskun, si te entiendo bien, entonces no es que en un extremo esté la perspectiva de la ciudad, digamos, con un enfoque productivo, o eso que llamas la producción de la ciudad a partir de la productividad, y en el otro extremo esté la ciudad de los cuidados, sino que hay como unas articulaciones espaciotemporales donde las dos cosas se cruzan. Y ahí quisiera que profundizaras un poco en lo que decías al principio de cómo transformar la riqueza en prosperidad. Es decir, lo productivo no está desatado a los cuidados, tal vez se está consolidando, estamos asistiendo a la materialización de eso que parecía una utopía hace unas décadas. Entonces, ¿cómo articular ese discurso de la productividad y cómo transformar esa riqueza en prosperidad? Bueno, yo creo que una de las cosas que a mí me impulsó a terminar el libro de la ciudad de los cuidados, que lleva casi 8 años en redacción, fue la presencia de la pandemia. Y creo que como es un episodio que hemos vivido todos, evidentemente con una dimensión local muy importante y muy distinta en cada uno de los territorios, pero también con unas pautas comunes, ¿no? Y a mí me gusta precisamente para entender, como tú muy bien dices, que no es una relación dialéctica y excluyente donde o pensamos en lo productivo o pensamos en los cuidados. Yo solo digo que pensando en los cuidados hacemos una mejor ciudad también para lo productivo, ¿no? Me gustaría poner un ejemplo que creo que es muy, muy especial, ¿no? Y muy claro para todos. Cuando la pandemia nos enseña que podemos teletrabajar y que no necesitamos, pues no sé, porque vayamos a hacer un proyecto en Cali, ¿no? Desplazar a 20 personas para tener una reunión a las 9 de la mañana a Cali desde Medellín, y podemos en esa reunión de hora y media online. De repente se produce una pequeña revolución del sector terciario, ¿no? Ciudades como Londres, que estaban muy basadas en la idea del movimiento pendular, la mayoría de la gente vivía a 45, la media es 45 minutos de distancia entre la casa y el trabajo, normalmente en el caso de Londres conectado con servicio público, normalmente con una combinación de tren y metro. De repente dicen: bueno, pero es que yo yendo 2 días a la semana a trabajar, tengo una reunión de equipo, me coordino, pero es que hay 3 días que puedo trabajar en casa, ¿no? Y de repente las empresas dicen: claro, si esto es así, es que necesito un 60% menos de superficie de oficina, 60% menos de gasto en calefacción, en climatización, gastos de personal in situ, ¿no? Gastos de luz, gastos de energía, y de repente las familias dicen: es un 60% menos de gastos de transporte, ¿no? Y todos decimos: ¿pero qué estábamos haciendo? ¿No? Y de repente, cuando alguien está mirando pormenorizadamente a los cuidados, ¿no? Son, por ejemplo, los centros educativos de ciudades que sabemos que son pioneras en países escandinavos, Centro Europa, Holanda, que de repente dicen: modificar la flexibilidad de entrada al cole de los niños en ciertas edades, ¿no? Desde primaria hasta educación secundaria y universidad. Si modificamos, damos
1 hora y media de hora de entrada y hora de salida, desaparecen los atascos de las ciudades. Es algo tan sencillo como eso, ¿no? Eso es estudiar cómo se produce el cuidado. Pero cuando eso se extrapola a lo productivo y llevamos eso, por ejemplo, a los comercios, o llevamos eso, por ejemplo, tengan en cuenta que abrir un supermercado a las 9 de la mañana puede ser interesante, pero quizá una cafetería, ¿no? Cuando llevamos esa lógica al mundo productivo, de repente tenemos una mejor ciudad. Una ciudad que entiende que la movilidad tiene que ser a la carta, que tenemos que restringir el número de desplazamientos a largo plazo, que organizar las horas para que no sean coincidentes repercute en un decrecimiento de las distancias en tiempo muy importante. Es decir, los cuidados son una gran escuela para la mejor organización de lo productivo. Igual que yo siempre hago mucho hincapié, parece que cuando hablamos de urbanismo de género estamos hablando como de urbanismo que solo van a disfrutar las mujeres, ¿no? Y entonces a mí me dicen esas cosas de ¿y qué pasa? Que tú no te desplazas en coche, vas en un unicornio. Y ese tipo de cosas muy hirientes que intentan contarnos, ¿no? Lo que estamos intentando es que una reflexión en torno, por ejemplo, a la tercera edad, en torno a la infancia, en torno a las personas que tienen responsabilidad sobre el cuidado de esas personas, permita a otros colectivos, gente que tiene 3 trabajos, gente que quiere tener una afición al tiempo que tiene un trabajo, gente que está empezando a hacer la transición al horario laboral de 32,5 horas laborales, que parece que es el objetivo al que mundialmente nos estamos acercando, ¿no? Puedan tener esa mejor accesibilidad a otros servicios. No estamos hablando precisamente de excluir, estamos hablando precisamente de estudiar los colectivos a los que no hemos estudiado normalmente para convertir la organización urbana que tenemos en más inclusiva para todos, también para el varón y también para la productividad. Bueno, tengo muchas preguntas, pero quisiera pegarme de eso último que dices, porque parece ser que es imposible pensar una perspectiva desde el cuidado sin pensar en quién cuida y en quién es cuidado. Quisiera que profundizaras un poco en cómo finalmente esas posiciones son móviles, es decir, a lo largo de nuestra vida o incluso a lo largo del día somos cuidados y cuidamos al mismo tiempo. Y adicionalmente quisiera que incluyeras una reflexión con el otro aspecto del espacio que nos acoge y de la exposición, y es que a veces pareciera que esa perspectiva del cuidado está pensada solo para humanos. Y ahorita en tu reflexión aparecía la perspectiva del cuidado vinculada, por ejemplo, a la sostenibilidad, al medio ambiente o a actantes no humanos. Entonces, eso. Bueno, yo esto me gusta mucho contarlo en las conferencias, también parte del libro de la ciudad de los cuidados. En general, creo que entender cómo funcionan los cuidados también nos ayuda a comprender cómo funcionan en general las relaciones humanas, que es algo que está muy mal caracterizado en las normativas urbanísticas, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo de los parques infantiles, ¿no? Donde se supone que hay una valla para que los padres y los abuelos se queden sentados en un banco. En España y en Europa la valla es obligatoria para que los niños no puedan salirse, y los niños que son cuidados son en realidad vigilados según la normativa, ¿no? Claro, eso impide que juegues con tu hijo, ¿no? Porque además hay como unos carteles para excluir de responsabilidad a los técnicos municipales que dicen equipamiento para niños de 3 a 5 años. Cualquier uso fuera de lo preestablecido es responsabilidad de los padres, ¿no? Entonces, como, bueno, todo es tu responsabilidad. Bueno, entonces, Amy Mullin, que es una filósofa canadiense que es de las pocas que se ha dedicado a hacer entrevistas en profundidad sobre temas de cuidados, dice, en general los cuidados se producen con esa relación de nube. Hay un colectivo que se cuida a sí mismo. Y de lo que se trata es precisamente de conseguir hacer una sociedad más conciliada que entiende que los cuidados es una responsabilidad colectiva. En la familia no hay un cuidador y un cuidado. Amy Mullin te cuenta cómo psicólogos infantiles empiezan a hablar con niños y los niños a los 2 años dan testimonios como a mi mami le encanta correr y no suele tener tiempo y a mí me gusta jugar al escondite. Entonces un día le propuse, en vez de ir al parque, ir a un polideportivo y mientras ella corría yo me escondía y ella me iba buscando. El niño está teniendo una corresponsabilidad en el bienestar familiar. Y eso es un testimonio que aparece en edades muy tempranas, desde los 2 años, pero que se extiende en periodos que tenemos tan estigmatizados como la adolescencia. Los adolescentes son extraordinariamente conscientes y se puede estimular mucho a través del diseño urbano su corresponsabilidad con la comunidad. Son los grandes olvidados del diseño de la ciudad y no estamos estimulando esa sensación suya de pertenencia y corresponsabilidad. Hay muy poquitos
proyectos pioneros de adolescencia en la ciudad, creo que es muy importante abrir esa puerta. Entonces, ¿qué es necesario? Que comprendamos que tenemos que construir esa nube de cuidados, donde el adolescente se siente parte corresponsable de la comunidad se siente parte corresponsable de esa idea de cuidado, ¿no? A mí me gusta también mucho el ejemplo de que, pese a ser un modelo que nunca volveríamos a adoptar, en la Inglaterra y la Francia del 18, cuando los niños nacían se les llevaban a una granja, eran granjas de lactancia, y los niños les daban lactancia a unas señoras que estaban alimentadas con carne de vaca recién cortada, cerveza recién, porque se veía mucha cerveza, las lactantes se suponía que era muy bueno, cerveza tomada de cebada recién exprimida, y las señoras que daban lactancia alimentaban a niños de 8 o 9 familias. Los padres burgueses iban a visitarles los fines de semana una vez al mes y recibían a los niños cuando habían sobrevivido y tenían 4 o 5 años, y entonces ya se iban a su casa. En medio estaban viviendo en la granja. Diremos, yo nunca dejaría a mi niño en una granja del año a los 5 años, ¿no? Pero entendíamos que esa responsabilidad de la crianza era una responsabilidad colectiva. Entonces, yo creo que es muy importante volver a esta idea de que necesitamos que nuestras ciudades comprendan los cuidados como una nube de relaciones no unívoca, no personal, sino una nube colectiva de relaciones que hace también que, yo siempre lo digo, ¿no?, que el individuo que se equivoca, no sé, tenga posibilidades de rectificar, ¿no? Cuando vemos un homeless, ¿no? Si lo único que hay es una prohibición a ese estilo de vida, es un camino sin recorrido de vuelta, ¿no? Es también una parte de nuestra sociedad que tenemos que volver a reconducir, ¿no? Entonces, por eso hay que estar juntos en este proceso. Izaskun, ahorita decías que esa relación entre la ciudad productiva y la ciudad de los cuidados no era una relación dialéctica, ¿cierto? No es una cosa o la otra, y quisiera que tuvieras una aproximación a cómo resignificar esa ciudad que ha sido producida sin, puede ser, haber considerado de manera por lo menos explícita la perspectiva de los cuidados. En algunos de tus textos o algunas de tus conferencias hablas de la arquitectura de la experiencia, de resignificar la vida cotidiana, y de unos ejercicios desde la arquitectura de la hipótesis, es decir, cómo poner a prueba hipótesis para resignificar espacios que han sido pensados para la producción. Sí, en general yo creo que ha habido una visión del diseño urbano muy vinculada a lo infraestructural, y clásicamente se ha entendido que el diseño urbano tenía como 3 grandes herramientas, ¿no? La zonificación, es decir, esto es residencial, esto es terciario, esto es industrial. Aquí hay equipamiento, esa idea de la zonificación que está muy en contra, complejiza mucho los cuidados, por todo eso como hemos hablado de su nube de movilidad. La otra gran herramienta ha sido el diseño infraestructural, donde pongo una autovista, cuál es la red ferroviaria, que en muchos territorios es muy condicionante, el diseño del transporte público. Y luego el diseño de la red de espacios públicos, ¿no? La red de plazas, la red de calles y la continuidad urbana. Una continuidad urbana que, claro, yo siempre, desde la publicación del libro, me llaman de muchos ayuntamientos para hacer asesorías, y siempre digo, por favor que no me llamen de Ciudad de México, porque no sé ni por dónde empezar, ¿no? O sea, siempre digo, ciudades que son muy difíciles, ¿no? Que tienen la infraestructura muy discontinua, ¿no? Porque, claro, la ciudad mediterránea se caracteriza porque tiene esa red tupida de espacios públicos, una gran mezcla de usos en sus centros, y es caminable de norte a sur, ¿no? En esas ciudades la respuesta a lo que tú das no es tan complicada, porque podemos, desde esa ciudad continua, con buena mezcla de usos y una red tupida de espacios públicos, podemos intervenir en lo que yo llamo la capa blanda de la ciudad, en esa resignificación, ¿no? Una intervención que tiene que ver con dónde posicionamos los equipamientos de descanso, cómo ajardinamos, cómo sostenemos la biodiversidad, fundamental en las ciudades. Antes has hablado de eso y quizá hemos hecho poca alusión. Cómo hacemos urbanismo regenerativo para combatir las consecuencias del cambio climático, dónde colocamos cosas como los pasos de cebra, los ATM, tienen un efecto brutal en la vida ciudadana, brutal. Entonces, sin cambiar la infraestructura, sin tocar un edificio, sin tocar las grandes infraestructuras, los aeropuertos, los puertos, hay muchos proyectos que se pueden hacer en la ciudad.
Yo llamaría mucho a que este tipo de festivales y bienales están dando grandes lecciones. Para mí son los laboratorios auténticos de urbanismo en este momento. Festivales como Concéntrico en España, bienales que están sacando a la calle experiencias urbanas reversibles, el urbanismo táctico que ha invadido Latinoamérica desde México a Chile, ¿no? Son grandes lecciones de cómo incluso intervenciones reversibles están dando, por ejemplo, muchísima más proyectos bottom-up, más unidades a la comunidad, más proyectos impulsados desde el registro colectivo, y cómo todo eso no requiere de grandes inversiones, ¿no? En el libro, toda la segunda parte del libro de la ciudad de los cuidados tiene que ver con cambiar pequeños objetos de la ciudad, los volardos, la diferencia de cota entre las aceras peatonales y el área de tráfico, las señales blancas y amarillas del suelo, intentar evitar que la ciudad hable el lenguaje coche y no el lenguaje peatón, los playground. Todos esos cambios son cambios que no pagan ni un pequeño kilómetro de autovía. Son bromas comparado con la economía de las infraestructuras y que, sin embargo, modifican la vida urbana de forma muy, muy, muy importante. Y con esa escuela que ya decimos de esas grandes pensadoras que han entendido que lo doméstico debe ser también la escuela de la ciudad. Yo quisiera que, pues decías que Ciudad de México era un caso muy difícil, que ojalá nunca te llamaran de Ciudad de México, pero quisiera como saber qué opinas con respecto a la producción no formal de ciudad, es decir, qué tienen para aportarle a esta perspectiva del cuidado, la producción informal, las comunidades, los procesos de resistencia urbana, qué tienen para aportarle a esta visión o cómo conversa esta producción no formal de ciudad con la perspectiva de cuidados. Sí. Bueno, yo intentando no hacer apropiación cultural, porque claro, ahora ser un español en América Latina hay que empezar siempre por entonar esta dificultad, ¿no? De no apropiarte ilegítimamente de cosas que creo que son muy importantes en este momento, pero para mí Latinoamérica es una gran escuela, ¿no? Y también en la importancia del urbanismo informal, que creo que requiere una investigación académica mucho más profunda. No digo que no haya pensadores que estén mirando ahí, pero creo que no hay tanta extrapolación de las lecciones de la ciudad informal al pensamiento urbano planificado, ¿no? Todavía. Yo tuve el privilegio en 2003 de participar en la Bienal de Sao Paulo y mi proyecto era construir con 27 niños de favelas una maqueta de la ciudad ideal, ¿no? Era un proyecto muy bonito y yo comencé proponiéndole a los niños que me dijeran quiénes imponían las reglas en la calle en donde vivían, ¿no? Y cuando me contestaban y yo les hacía preguntas, me dijeron, ¿sabe qué? Usted no entiende nada. Y yo le dije, pues puede ser. Entonces me dijeron, usted tiene que venir a los sitios donde nosotros vivimos, ¿no? Y tuve el grandísimo privilegio de visitar las favelas de Sao Paulo con 27 niños locales, ¿no? Y claro, yo pensaba como europea tonta, ¿no? Que iba a llegar allí, iba a tener miedo, iba a tener pena, iba a tener, ay, pobres niños, y de repente, evidentemente no quiero hacer una apología de la pobreza, pero también creo que hay que mirar con justicia a las comunidades bien organizadas, ¿no? Lo que yo vi allí eran unas pocas señoras un poquito más mayores que en general tomaban responsabilidad del cuidado infantil porque muchas mamás hacían la crianza en solitario, los papás en general habían abandonado el hogar y las mamás tenían que trabajar y trabajar en horarios muy extendidos, normalmente de 12 a 14 horas. Entonces había unas señoras mayores que cuidaban un poco al colectivo de niños muy corresponsables, los de 14 de los niños de 4, niños que vivían sin tráfico rodado, que habían tomado completamente la ciudad, tenían sus cabañas, sus lugares para compartir música, sus lugares para bailar, su aprendizaje colectivo. La escuela terminaba a las 2, la ONG con la que yo trabajaba hacía actividades por la tarde. Y no voy a decir que vi un paraíso para los niños, pero vi todavía un lugar donde se podía jugar, donde se podía tener una pandilla, donde todavía podías pedirle algo de comer a alguien que no era tu madre o tu tía, ¿no?
cosas que yo había vivido en la España mediterránea de mi infancia, ¿no? Que donde yo veraneaba, yo básicamente intentaba entrar a mi casa lo menos posible, y si tenía frío podía ir a mi casa por una Rebeca, pero también podía entrar a casa de un amigo y pedirle un saco, ¿no? O podía pedir que me dieran de merendar con toda mi pandilla, porque nos daban de merendar a todos, ¿no? Todo eso creo que prevalece en algunas de las comunidades de urbanismo informal, ¿no? Y de nuevo, con todo el cuidado y con todas las disculpas y la humildad de decir, no quiero exaltar nada que no me pertenece, pero sí creo que hay un estudio a hacer de lo que llamamos capital social, ¿no? De cómo la fuerza colectiva se organiza y genera una comunidad de confianza, una comunidad que no deja caer al individuo, que a veces ha construido los barrios informales con mayor cohesión que la que permite el urbanismo planificado. Creo que ahí hay un relato, creo que ahí hay una enseñanza y que hay un aprendizaje que debemos tomar para el futuro de la ciudad. Y pues como atreviéndome a interpretar lo que dices, no solamente un relato, sino que yo creo que también eso conjura un peligro que hay en no entender que lo productivo se opone a los cuidados, cuando a veces la perspectiva de la economía del cuidado puede terminar subsumida en la productividad. Es decir, pensar el cuidado no solamente desde una perspectiva productiva, sino pensar que el cuidado es mucho más que una labor, un trabajo, que pareciera ser el peligro que se impone ahora con la entrada del cuidado al ámbito de lo público. No sé qué pienses. Bueno, aquí hay un debate complicadísimo, pero las cosas importantes de la ciudad son muy complicadas. O sea, por eso yo siempre soy muy enemiga. No me gustan mucho los arquitectos que entran al urbanismo con esa idea de resolver, porque no creo que haya soluciones para los problemas urbanos. Yo siempre hablo, hay un texto muy bonito de Wendell Berry que habla de no solucionar, sino disolver, o sea, volver a conectar los agentes de otra forma para que vuelvan a tener otras oportunidades de dar una mirada, ¿no? Entonces, aquí tenemos una perspectiva de la economía del cuidado muy compleja, hay una reivindicación histórica que es dimensionar económicamente la actividad del cuidado. Saben que ahora mismo en casi todas las comunidades es muy cambiante en torno a diferentes comunidades del mundo, pero incluso en comunidades que se supone son bastante igualitarias, la media es que las mujeres suelen realizar tareas de cuidado durante 1,8 horas al día, frente al varón, que en las comunidades más igualitarias suele estar en no llega a 1 hora al día, o sea, suele duplicar la mujer. En comunidades donde esa dedicación al cuidado es más extremo, la diferencia es pues de 3 horas y media a prácticamente 15 minutos diarios. Entonces, claro, hay una gran reivindicación de que si se tipifica económicamente y se entiende que eso es una fuerza productiva que debería estar protegida por unas pensiones, debería estar protegida por, pues por una protección económica igual que la fuerza productiva, y hay una reivindicación ahí. Claro, con el peligro que tú dices, que es acabar dándole a la manifestación del cuidado la estructura de una industria. Que para mí es muy peligroso, porque vuelve a ser que no comprendemos nada hasta que no tiene una estructura productiva, ¿no? Hasta que no se traduce en pesos, hasta que no se traduce en dólares, hasta que no se traduce en pensiones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer constantemente, por eso a mí me gusta mucho pensar que en realidad la gran escuela de lo productivo es el cuidado, aunque también hay algo de la escuela del cuidado que tiene que ver con la productividad, pero creo que hay que hacer la traducción a los dos idiomas, ¿no? No sé, pienso por ejemplo un proyecto muy bonito, yo como ven he mencionado muchas veces la lactancia porque es uno de mis temas de investigación en el espacio público. Ahora mismo el gobierno australiano tiene un proyecto que ha conseguido entender que el individuo que recibe lactancia durante más de 18 meses normalmente le supone a la sanidad pública del país un 0,10 de gastos respecto al individuo que no recibió lactancia. Son sus estadísticas, no las he hecho yo. Entonces, están intentando incentivar de forma masiva la lactancia hasta los 18 meses. Saben que la OMS lo recomienda hasta los 3 años, pero en realidad la mayoría de la gente lo abandona a los 6 meses. Y entonces, el gobierno australiano ha entendido
que en realidad una fantástica inversión, no un fantástico gasto, sería traer una parte del dinero de medicina preventiva a incentivar lactancia, porque eso de repente les quita un plumazo millones de enfermedades inmunológicas, millones de cosas. Y de repente es una inversión relativamente fácil de controlar y con una eficacia arbórea, ¿no? O sea, de repente se multiplica toda la población. Pero claro, hasta que no hemos tipificado en un nivel económico y no hemos dicho es que es el 0,10, es que esa cantidad de millones de dólares australianos, no hemos sabido incentivar esto, ¿no? Para la lactancia es tan importante comprender esto como entender la base de afectividad y el vínculo que se genera. Y ese vínculo nos parece que no debe formar parte de las normativas. Para mí es muy importante, por ejemplo, que los administradores públicos, cuando generan una normativa respecto a la lactancia, hagan entrevistas en profundidad para comprender ese vínculo afectivo. Y esta parte cualitativa, no cuantitativa, es el lenguaje del cuidado. Entender la entrevista en profundidad, el diálogo social. Sin diálogo social no hay comprensión de la actividad urbana. O sea, la estadística es tan importante como la entrevista en profundidad. Y por eso siempre repito una y otra vez, no hay ninguna institución que pueda, ningún técnico municipal, ni los que salen de Urban súper bien preparados de la maestría, pueden anticipar la diversidad social. Entonces, ningún proyecto público se debe construir sin participación ciudadana. Esta es la gran base, el diálogo social, el diálogo con los interlocutores que va a tener los proyectos. Y ahí está, ¿no? El comprender qué es el afecto, qué es el vínculo, por qué, por ejemplo, la vergüenza de enseñar el pecho en público genera ciudades enteras que no dan lactancia, pues solo por el estigma que supone a la mujer enseñar su cuerpo, ¿no? Entonces, eso no aparece en ninguna estadística. No se puede cuantificar en dólares, hay que hablar, hay que comprender cuál es el itinerario vital de un bebé que pide lactancia sin comprender que está en una plaza, ¿no? Y que necesita lactancia en ese momento, ¿no? Pongo este ejemplo porque creo que es muy claro, ¿no? Que estamos intentándolo tipificar como cuánto ahorra la seguridad social. Bueno, cuánto ahorra la seguridad social y cuál es el comportamiento, cómo flexibiliza, pues por ejemplo, que en un trabajo puedas tener el niño allí, cómo flexibiliza poder salir 3 veces a ir a casa, cómo flexibiliza que haya espacios de intimidad en los espacios públicos. Eso se comprende en el diálogo social. Izaskun, pues yo creo que ha sido una conversación como muy estimulante porque hemos pasado por la historia, por la regulación, pero por la ciudad, pero por lo espacial. Entonces quisiera juntar eso con algo que decías ahorita y es que tenemos que formarnos no para resolver los problemas sino para disolverlos, es decir, cuáles son los retos en la formación de profesionales que pasen por todas estas perspectivas, por la histórica, pero también por la perspectiva económica de la salud pública. Y con una cosa adicional, y creo que es algo que para mí ha sido evidente en esta conversación contigo, que sabes bien que es como uno de las banderas de las feministas y es cómo convertir lo personal en político. Entonces, eso. Bueno, yo una de las cosas en las que hago más énfasis en mis diferentes actividades académicas, porque claro, a uno le toca estar en grado y enseñar como las rudimentos del diseño y le toca de repente llevar tesis o hacer máster y posgrado, ¿no? Que es como hablar con profesionales que a veces tienen una experiencia en muchas cosas muy superior a la tuya y tener un debate y una conversación de otro tipo, ¿no? Pero una de las cosas que casi podría decir que en todos mis ejercicios académicos intento consolidar es, me resulta antipático decir la palabra en inglés, pero lamentablemente creo que es una de esas palabras que el inglés ha sabido como acertar muy bien con ella, que es esa idea del stakeholder, ¿no? Las personas que tienen una relación con los problemas arquitectónicos y entender cuál es esa red de stakeholders, para mí es el problema de diseño fundamental. Creo que con mucha frecuencia en las escuelas de arquitectura se habla de los problemas arquitectónicos como problemas espaciales, geométricos y técnicos, ¿no? Y se empieza con croquis, ¿no? Y dices el espacio. Y dices, pero ¿usted ha entendido quiénes son los stakeholders? ¿Quién lo financia? ¿Quién lo mantiene? ¿Quién lo habita? ¿Quién lo construye y a quién modifica su vida y su actividad? Porque construir, no sé, pues
el Parque de los Deseos, ¿no? De repente cambia la vida de un barrio, construir un pequeño hotel como el hotel donde yo me estoy albergando, el Indie Universe, ha cambiado la vida en un entorno de Laureles, ¿no? Por tener un coworking que está abierto a las 24 horas. Entonces, ¿quiénes son los stakeholders de ese proyecto? Es un barrio entero. Es que cambia el precio de la vivienda que usted tiene delante. Y eso lo hace usted con el diseño. Entonces, creo que hay una parte muy importante de la formación en las escuelas de arquitectura, y tengo gran esperanza en su formación de grado que parece que trasciende un poco esa idea de la arquitectura para entender la ciudad de una forma un poco más compleja, y en el de otros laboratorios, evidentemente, en el mundo. Creo que ha habido un gran ausente que han sido las ciencias sociales, la sociología, la antropología, porque fundamentalmente los problemas que tenemos son problemas de base social, también problemas de base ecológica, también problemas, podríamos haber hecho este podcast entero de biodiversidad y habría sido muy acertado, pero tenemos que comprender esa nube de stakeholders, construir la nube de stakeholders, y para mí ser mucho más humildes en la idea de que a mí cada vez que veo a grandes arquitectos mundiales, no voy a citar a ninguno porque todos me ponen muy nerviosa, y dicen, y entonces yo hice esta ciudad que resolvía todos los problemas de tráfico, todos los problemas del cambio climático, todo, y de verdad no, pues, ningún problema de eso está resuelto aquí, ¿no? ¿A qué podemos aspirar los diseñadores urbanos? Podemos aspirar a reorganizar y reestructurar esa nube de stakeholders, generar implicación en personas que hasta ese momento no habían tenido implicación, intentar prevenir la gentrificación, que hasta ahora eso ya ha sido dialéctico, ¿no? Cada vez que había inversión urbana había gentrificación. No hemos conseguido encontrar la fórmula para que esas dos realidades no sean excluyentes. Entonces necesitamos esas fórmulas que aunan estos dos sentidos. Para esto lo que necesitamos es que ese público al que vamos a gentrificar, casi de forma inevitable, consigamos involucrarles en esa nube inicial de personas que van a recibir un beneficio de nuestros proyectos. Entonces, ampliar la nube de personas afectadas y beneficiadas, orquestarla, tupirla desde el proyecto, para mí es el gran reto, ¿no? Y, repito, es un problema fundamentalmente de orquestación social, mucho menos espacial. No digo que las ciencias espaciales no tengan sentido, pero digo que lo tienen en la medida en el que también tiene ese refrendo de entender la nube de personas a las que estamos cambiando sus actividades diarias. Izaskun, y tú como parte de esa orquestación, es decir, como en tu experiencia cotidiana como habitante de la ciudad, ya no como profesora, ya no como arquitecta con tu estudio, sino como habitante de la ciudad, ¿qué hace que la experiencia cotidiana en la ciudad sea una experiencia de cuidado que conversa de manera adecuada con las actividades productivas? Claro, yo en el libro de la ciudad de los cuidados pongo muchos ejemplos de mi experiencia como madre, que yo la primera vez que pensé en escribir un libro sobre cuidados, bueno, no voy a decir dónde era, pero era transitando con un carrito de bebé en un sitio que la acera era un agujero, y entonces yo bajaba y volvía a subir a la acera, y entonces no había rampa, y entonces venían 3 vehículos, entonces había un mono, estaba en Asia y en un sitio muy complicado para transitar, y tenía que vivir ahí un mes, y decía, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este bebé aquí en mitad de...? ¿No? Y de repente dije, pero esto, ¿cómo no hay gente que ha pensado en esto, ¿no? Y entonces la escuela de la vida materna, ¿no? Yo creo que es una escuela preciosa, yo no la cambiaría por nada. Pero sí diría que como habitante yo cuento escenas de la vida de madre para reflexionar, como por ejemplo hubo un momento que mi hijo era bastante pequeño, ¿no? Y tuvimos un problema importante en una obra pública, que era la época posterior a la recesión económica, en 2012, y una obra pública que estábamos haciendo de 3 millones de euros, no gigante pero tampoco pequeña, tuvo una quiebra de la empresa constructora, y teníamos que estar todo el rato en el Ministerio de Fomento teniendo reuniones que no se podían posponer porque los contratos públicos en España, cuando las empresas quiebran, son complicadísimos, ¿no? Y mi hijo acaba de nacer. Entonces yo tenía que estar todo el rato yendo a reuniones con el ministerio en las que nadie me podía sustituir, y el bebé era muy pequeño. Y ya llegó un momento que dije, lo tengo que llevar. No hay. Entonces los señores del ministerio el primer día estaban muy incómodos, ¿no? Con un bebé, y resulta que nos dimos cuenta que el bebé se portaba maravillosamente. No era un bebé tan pequeñito, pero...
Y entonces de repente un día me dicen, oye, ¿y por qué se porta tan bien el bebé en las reuniones? Muchas veces se dormía, yo también colocaba las reuniones un poco en el horario estratégico, ¿no? Cuando no se dormía yo le dejaba un juguete. Y entonces, claro, yo dije, ¿por qué se porta tan bien mi niño? Es maravilloso, mi niño es un oso de peluche. Y entonces yo me di cuenta de que una cosa que hacíamos después es que siempre delante de la Castellana hay unas fuentes muy chulas, muy bonitas, ornamentales, que tienen cantos rodados en el fondo y muchos chorros. Y yo siempre decía al nene, no te preocupes, que cuando acabe la reunión nos quitamos los zapatos y nos metemos en la fuente esta ornamental. Y nunca había ningún guardia para echarnos porque yo creo que no se puede, es ilegal. Pero ahí nos bañábamos y era verano. Y claro, yo me di cuenta de que el niño lo que decía era, había asociado la secuencia, ¿no? Y decía, bueno, esto es la parte esta aburrida, y después viene el baño, en la fuente divertida de los chorros, con los cantos rodados, mi madre se quita los zapatos, nos lo pasamos bomba, y simplemente esperaba, ¿no? Y yo le recordé, le pregunté, ¿no? Le dije, oye, ¿tú estás muy tranquilo? Me dice, claro, porque luego viene lo de la fuente, y efectivamente era así, ¿no? Entonces, yo creo que de verdad, yo invito mucho a esta reflexión, ¿no? Pongo otro ejemplo, mi padre tiene un Parkinson desgraciadamente muy desarrollado, ya no nos reconoce, le cuesta incluso sentarse bien en una silla de ruedas, y he ido observando las cosas que me contaba amigos que tenían padres con Alzheimer, ¿no? Y la manera de ubicarse en la ciudad, y el recorrido itinerario que ha tenido mi padre, que era una persona brillante intelectualmente, ¿no? Y creo que hay que estar muy atentos a esos episodios personales como diseñador. Creo que hay una gran escuela de vida en estos momentos, ¿no? Que todos tenemos con nuestros padres, con nuestros propios momentos, ¿no? Estar constipado. Yo cada vez que he dormido mal, si monto en metro me paso la parada, ¿no? Porque de repente estoy como menos concentrada. Entonces, creo que hay una escuela de vida en esa idea de la experiencia. Quien recuerda el espacio nunca lo recuerda. Yo en esto he hecho mucha entrevista, muchas proyectos de participación. Nuestros espacios arquitectónicos urbanos nunca se recuerdan por la geometría, por las cimentaciones, por la estructura, por los estilos arquitectónicos, por el material, por ninguna de las 36 asignaturas que yo tuve en la Escuela de Arquitectura. Se recuerdan por la experiencia personal y colectiva de los usuarios. Los niños te dicen, esta iglesia es donde yo canté por primera vez en público, este lugar es donde recibí a mi familia cuando nos acabamos de mudar a la ciudad. Esa experiencia personal la tienen ustedes como usuarios, entonces yo reivindico mucho que la suma de esas experiencias personales es lo que también genera un nicho fiable de diseño, de estructuras de diseño, ¿no? Por eso hay que conciliar a la ciudadanía en proyectos colectivos. Izaskun, no, yo creo que esta ha sido una trayectoria o una experiencia muy bonita en la que hemos atravesado lo público, lo privado, el asunto del diseño. Quisiera preguntarte por último, ¿cuál es el papel en esas trayectorias, en ese recorrido y en la experiencia del arte y de las narrativas acerca de la ciudad y la experiencia? Es decir, estoy pensando, pues no solamente en esta exposición, pero cuál es el lugar, por ejemplo, de los saberes tradicionales, de las narraciones orales, de la literatura, de la poesía. Entonces quisiera preguntarte por ese lugar como para completar, no es que no lo hubieras dicho, pero como para completar esa trayectoria. Bueno, yo creo que una de las cosas más fantásticas que están pasando en este momento es que hemos dejado de pensar que la ciudad y los asuntos urbanos son para técnicos municipales y urbanistas, ¿no? Yo sin duda el texto de La ciudad de los cuidados es por el que más preguntas recibo de periodistas generalistas, ¿no? Las reseñas de La ciudad de los cuidados han salido en Le Monde Diplomatique, en publicaciones, digamos, no especializadas, cosa que me ha hecho muy feliz, ¿no? Entonces, digo esto porque creo que estamos empezando a comprender que la ciudad es fascinante, es problemática, es reivindicable, hay que cuidarla desde muchas perspectivas distintas. Creo que las bienales de arte, como la bienal que está curando Lucrecia, la bienal de Antioquia y Medellín, están haciendo un espléndido trabajo para reconocer precisamente esto que estás diciendo, que es que el territorio de la cultura y el territorio del patrimonio cultural, tangible e intangible, creo que es muy importante decirlo, son los grandes mecanismos de lo que llamamos, otro término anglosajón un poco odioso, el placemaking, ¿no? Pero bueno, también lo digo para que los estudiantes se encuentren en literatura, ¿no? Esa idea de que construimos lugar y que el lugar, el hecho de que
nos sintamos de Medellín, nos sintamos de Itagüí, pensemos que el Poblado o Laureles es el mejor barrio y que nos encanta pertenecer a él. Tiene que ver con la estructura espacial, pero tiene mucho que ver con esas narrativas y con esa herencia cultural y ese patrimonio de lo intangible. Entonces, estamos haciendo muchos proyectos a lo largo y ancho del mundo, intentando colaborar con comunidades locales precisamente para construir ese relato de cuál es el mundo que estamos construyendo, el lugar, en qué consiste, ¿no? Pues el esfuerzo del perpetuo socorro, en qué consiste este lugar. Y cómo narrativas perdidas, esas experiencias de, por ejemplo, las rutas de James Jacobs, ¿no? Donde se pide a la población local que lleva 30, 40 años viviendo en un lugar que nos hable de cosas que se han perdido y que no existen en ningún lugar de la literatura, de cómo olían los lugares, de cómo se solía jugar, cómo conocían los chicos jóvenes a las chicas jóvenes y los chicos a los chicos y las chicas a las chicas, ¿no? Cómo se producía la amistad en la ciudad, ¿no? Cosas que no están recogidas normalmente en la literatura, cómo precisamente es la cultura, el arte y especialmente el arte intangible el que los ha producido, ¿no? La poesía, la canción, la literatura, la cocina, el graffiti, el arte urbano, ¿no? Ahí está muchas veces la esencia de en qué consiste una comunidad. Entonces, bueno, pues creo que es un trabajo inmenso el de todos aquellos que están intentando comprender eso de lo que hace lugar, es ese patrimonio cultural tangible e intangible, ¿no? Nosotros hemos hecho muchas experiencias desde un proyecto de sillas urbanas codiseñadas con la comunidad, donde se rendía homenaje a personajes de la literatura, personajes históricos, y de repente la comunidad nos traía personajes que no estaban en nuestro repertorio, que no conocíamos, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo de comprender que es un lugar, que es una pieza fundamental, ¿no? Ahí. Dije que iba a ser la última, pero de toda la lista de preguntas que había preparado no hice ninguna, pero hay una que sí quisiera hacerte. Eres una buena entrevistadora. Pero hay una que sí quisiera hacerte y tiene que ver con cómo cuidar esos relatos, como con la llegada contemporánea de todos estos discursos de odio, de la xenofobia, del racismo, del discurso que se opone a las conquistas de las mujeres, por ejemplo, de colectivos minoritarios. Entonces, cómo cuidar esos relatos y cómo preservar que esos relatos sigan siendo unos relatos diversos, que al mismo tiempo la diversidad es un discurso también acerca del cuidado. Entonces, cómo, pues yo no diría que blindarnos, porque también ese relato en contra de la diversidad pues hace parte misma del relato, pero cómo hacer para que su participación no termine deconstruyendo esa utopía que llevamos tanto tiempo construyendo. Bueno, yo en España he vivido ya hago un poco así como relato un poco simplificado, pero nos reímos juntas. Cuando yo estudié, si te declarabas feminista era porque eras una señora de gatos, no sé cómo decirte, como que no ibas a tener marido ni hijos, eras una fracasada, entonces no, como pues lo único que te queda es ser feminista y juntarte con otras como tú, ¿no? Eso cuando yo estudié era así, ¿no? Y cosas mucho peores. Ibas a la escuela, yo estudié en una escuela profundamente machista donde los profesores se permitían hacer comentarios sobre tu físico y tu ropa de forma absolutamente despiadada, comentarios no quiero reproducir. Eran grandísimos arquitectos, me han enseñado un montón, pero cuando pienso en lo que viví dije, madre mía, ¿no? Bien, esa era, y de repente como que salimos del armario, ¿no? Yo tengo muchas amigas que han hecho mucha militancia desde el diseño y, por ejemplo, una de mis mejores amigas que estudió arquitectura pero se dedica al diseño de moda, que lleva la casita de Wendy, hubo un momento que dijo, hay que decir a la gente que no tenga vergüenza de decir que es feminista, y hemos hecho mucha campaña somos feministas, hablamos de feminismo, es claro, hemos salido del armario, ¿no? Esto fue quizás hace 15 años, ¿no? Y de repente ha llegado como una reacción en contra brutal, ¿no? O sea, que cada vez que publica algo, pensamiento de género, tienes 450 mensajes, porque hay ya una respuesta orquestada, saben que existe esta manosfera maravillosamente articulada, donde, bueno, pues hay una base bastante pobre de pensamiento, bastante poco, muy ideológica, muy poco empírica, con muy poca cotejo en las ideas reales sobre la masculinidad.
Y estamos viviendo el nuevo fenómeno de nuevo no voy a decir nombres, pero muchas figuras de arquitectos que vuelven a ejercer varones en solitario, haciéndolo todo blanco y negro, a una nueva objetividad espacial, un problema técnico, un problema de programa. La arquitectura ha dejado de estar contaminada con todos esos discursos paralelos, ¿no? Y hemos tenido exposiciones que se han llamado nuevo realismo, ¿no? Como si lo otro no fuera real. Bueno, bien. Así que tenemos ese movimiento orquestado. Yo tengo dudas, porque aquí tengo dudas, ¿no? A veces digo, hay que ponerle fuerza, ¿no? A veces me siento guerrillera y digo, metralleta, ¿no? Hay que salir a la calle. Y otras veces digo, es que yo soy muy hormiguita. Es que somos muy trabajadoras, es que las tías somos muy plastas, es que no hay manera de poder con nosotras, es que llevamos toda la santa humanidad haciendo que los seres humanos nazcan, duren lo máximo posible en la tierra, no les pase nada, tengan amor. Esto es un trabajo que hemos hecho nosotras, o sea, más tenaces que nosotras no hay nadie. Entonces yo digo, calma, hay que seguir trabajando, máxima sororidad. Yo cada vez que tengo una compañera universitaria le digo, compañera, máxima sororidad. Cada vez que tengo una clienta, máxima sororidad. Cada vez que me contrata, digo, máxima sororidad. Nos reconocemos y a partir de ahí a currar a muerte. No hacen falta eslogans. Habrá épocas en que estemos más calladas, habrá épocas en que usemos menos esta palabra, habrá épocas que vayamos vestidas de malva, épocas en las que haya que salir a la calle a manifestarse, épocas en las que haya que quedarse un poco más, no sé qué, clientes malos con los que les metes la agenda por debajo, clientes buenos que quieren tu agenda. Hay que estar siempre ahí. Yo no digo que no, nunca. Si me echan, me echa otra persona. Yo no me voy. Izaskun, no, creo que ha sido una conversación para mí muy emocionante, muy provocadora. Para nosotros es un placer, un gusto tenerte aquí en la universidad, tenerte en Urbam. Por lo menos por mi parte cuenta con ese compromiso de máxima sororidad y de trabajo continuo para que seas un referente en nuestras clases y para que seguir cuidando desde otros lugares. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, de verdad.